¿Has escuchado decir que la cultura es dañina y es negativa para la vida del cristiano? ¿Será que podemos relacionarnos en nuestro contexto cultural? ¿Será que podemos nosotros presentar o vivir como cristianos dentro de nuestra cultura? ¿Qué es cultura a fin de cuentas? El día de hoy, aquí en Fe para Hoy, estaremos hablando acerca de la relación entre la fe y la cultura. Quédate conmigo, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de tratar el tema del día de hoy, yo tengo para ti un regalo especial, el DVD El Sentido de la Fe. Un DVD desarrollado para que tú puedas tener más comunión con el Señor a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener más fe? Esa es la pregunta que este DVD con sus 15 temas responde. Ahora, ¿cómo solicitarlo? Pues es fácil. Ingresa a nuestra página web estudielabiblia.com o también solicítalo a través de nuestros números de WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Recuerda, este DVD también lo puedes ver y estudiar a través de nuestra página web de forma online. Claro que sí, entrando a nuestra página web vas a poder ver los videos y responder las preguntas. Así es que ingresa ya a nuestra página www.estudielabiblia.com. En el mundo cristiano existe una controversia en relación a nuestra aproximación a la cultura. Algunos dicen que debemos aproximarnos a ella sin reservas, mientras que otros afirman que debemos alejarnos completamente de ella. Pero estas divergencias en el pensamiento ocurren porque no existe o no tienen una buena definición en cuanto a lo que es cultura. Entonces, el día de hoy vamos a definirla claramente. Podemos definir cultura como todo aquello que el hombre produce, ya sean cosas materiales o inmateriales. En este caso, cultura sería la silla, el carro, la música, las artes plásticas y todo lo demás que la actividad humana ha producido. Todo esto es cultura. Para entender mejor el concepto de la cultura, podemos recurrir al concepto de la creación. Creación es todo lo que ha salido de las manos de Dios o todo lo que fue creado por Él. Nosotros podemos ver en este mundo todo lo que ha sido creado por Él. Las aves, las plantas, las flores, el sol. Todo lo que nosotros podemos observar ha sido creado por Él. Inclusive aquí el lugar donde yo estoy parado, este campo tan hermoso, tan lindo, fue creado por Él. A partir de estas afirmaciones o a partir del concepto de creación, podemos recurrir a otras afirmaciones y definir otros conceptos. El viento es creación. La energía eólica es cultura. El agua es creación. El jugo es cultura. El árbol es creación. La silla es cultura. El sonido es creación. La música es cultura. La tierra es creación. El ladrillo es cultura. El algodón es creación. La ropa es cultura. Creo que hemos logrado dejar más claro el concepto de cultura. Todo aquello que el ser humano produce es cultura. Una consecuencia directa de este pensamiento es que no podemos huir de la cultura. Nadie puede vivir al margen de la cultura porque la cultura se encuentra en todas partes. Cada ser humano produce cultura. La iglesia produce cultura. Las instituciones producen cultura. La familia produce cultura. Estamos integrados en la cultura. Hay un mandato cultural asignado por Dios a los seres humanos en la creación. En Génesis capítulo 1 versículo 28 se encuentra ese registro. Génesis dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios no les está diciendo aquí a los seres humanos, a Eva y Adán, nuestros primeros padres, que ellos pueden explotar o depredar la naturaleza que Dios había creado. No, sino lo que les está diciendo es que ellos pueden cuidar, proteger y desarrollar aquello que Él ha creado. Entonces,
nosotros ya podemos allí observar alguna diferenciación entre lo que es cultura y creación. Por ejemplo, creación es todo aquello que ha salido de las manos de Dios, es todo aquello que ha sido creado por Él. Y cultura es todo lo que el hombre va a realizar a partir de la creación de Dios. Por ejemplo, el limón es creación de Dios, no es cultura. En cambio, la limonada sí es cultura. En el principio, Dios le asignó un mandato cultural al ser humano. Quiere decir que este mandato cultural también es parte de la orden de Dios hacia nosotros. El Creador hizo una naturaleza perfecta, pero no eliminó la posibilidad de que se desarrollen nuevas cosas a partir de lo que Él había creado. Es interesante que el propio Dios otorgó capacidad para que, por ejemplo, algunos seres humanos trabajasen en la producción de artesanía. Acompáñame en este texto bíblico. Moisés les dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana, púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Dios se complace en ver a los seres humanos produciendo cultura para su gloria. Por eso nos capacita, como vimos en el texto anterior. Sin embargo, la contaminación de la cultura a manos del pecado ha hecho que la comunicación intercultural tenga muchos desafíos. En algunos casos, esa comunicación es casi imposible. Es por eso que en el momento de que nosotros queramos presentar un mensaje bíblico, tenemos que tener algo muy en cuenta: la contextualización. La contextualización es extremadamente importante para el cristianismo. Es un tema que puede hacer la diferencia entre una predicación pura del Evangelio o un Evangelio falsificado y lleno de imperfecciones. Al mismo tiempo que es importante, la contextualización es polémica porque existen posiciones muy diferentes entre los teólogos al respecto de este tema. Pero a pesar de ser un tema polémico, este tema debe ser tratado, y no solo tratado, sino que debe ser bien entendido. De esta forma, podemos usar la contextualización para aprovecharla en la predicación del Evangelio y no perjudicar al Evangelio. Es por eso que, como todos los temas de nuestra vida, debemos estudiar la contextualización a partir de la visión bíblica. Y eso es lo que estamos intentando hacer en este episodio. Frente al escenario filosófico actual, la contextualización del mensaje es una necesidad urgente. Es algo muy importante. Ahora, lo que yo estoy queriendo decir con respecto a la contextualización del mensaje no es la distorsión de los principios bíblicos, sino la adaptación para que los oyentes del siglo XXI puedan comprenderlo y entenderlo. Ahora, esta contextualización está presente también en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando nosotros vemos a aquellos que van a esperar la segunda venida de Jesús, el texto menciona que pertenecen a toda tribu, nación, lengua y pueblo. El texto o la revelación no está excluyendo a las diferentes culturas, sino que los está uniendo. Y allí se menciona a que todos ellos están juntos esperando a Jesús que venga en gloria y majestad. Otro ejemplo real de la necesidad de aprovechar la cultura, aun cuando ésta se contrapone al Evangelio, sucedió en el siglo XIX, en el contexto del avance del Evangelio por todo el mundo. En ese siglo, la cultura no solo no fue combatida,
sino fue necesaria para que avance el Evangelio, y esto a pesar de que la cultura de la época menospreciaba el Evangelio. Casi todos los teólogos famosos del siglo XIX dirían que cualquier cosa del cristianismo que no fuera compatible con la modernidad sería descartada como superstición, como reliquia de un tiempo pasado, cuando las personas no pensaban críticamente, sino que se sometían a la autoridad. Todo esto no era más que una distorsión del cristianismo, producto del oscurantismo medieval y de la actitud totalitaria del catolicismo romano. A pesar de las adversidades que se plantea, la cultura es el medio por el cual el mensaje de Dios se ha propagado. No podemos desvincular la predicación del Evangelio del contexto cultural en el cual se encuentra. Debemos recordar que el mismo mensaje bíblico, o los mismos apóstoles, o los mismos mensajeros de la Biblia, ellos también predicaron en un contexto cultural. En consecuencia, nosotros debemos prepararnos para presentar un mensaje dentro de nuestro contexto cultural. Debemos aprovechar ese contexto cultural para presentar las verdades de Dios. Ahora, debemos evitar los extremos y tener cuidado con todos los detalles culturales en donde se está predicando el mensaje de Dios. Richard Niebuhr describe 3 actitudes que podemos adoptar en relación con la cultura. La primera consiste en la absorción total, es decir, todos los aspectos culturales son incorporados sin ningún criterio a la vida y al mensaje cristiano. Esta actitud es extremadamente riesgosa para la integridad del Evangelio. La segunda actitud se encuentra en el otro extremo. Se trata del rechazo total a la cultura. Esta actitud puede generar prejuicios en la predicación cristiana al ignorar aspectos importantes que contribuirían a la misión de Dios. Ambas actitudes mencionadas deben evitarse. Niebuhr propone analizar y emplear razonadamente la cultura en la predicación del Evangelio. La cultura no es algo malo en sí misma, pero está contaminada por el pecado. Por eso, las diferencias culturales deben ser analizadas cuidadosamente y contextualizadas con sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, siempre es bueno hacer una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Aunque muchas veces las personas usan estas 2 palabras como sinónimos, no son iguales. Sabiduría es una cosa e inteligencia es otra completamente diferente. Inteligencia es la capacidad humana de absorber contenidos, de resolver fórmulas matemáticas, de memorizar informaciones de ciencia, filosofía, biología, etc. Inteligencia tiene que ver con la capacidad humana de aprender. En cambio, la sabiduría se ocupa del uso de ese conocimiento. Lo que determina si alguien es sabio o inteligente es cómo usa las diferentes informaciones que acumula. Si una persona usa su conocimiento de manera destructiva y fraudulenta, evidencia que solo tiene inteligencia. Tener sabiduría es usar el conocimiento para el bien, es decir, para el crecimiento de los que te rodean, de ti mismo y para la gloria y honra de Dios. La sabiduría no es algo humano. La sabiduría es un don que recibimos del Espíritu Santo y que lo usamos para tomar decisiones con la ayuda de Dios para el bien de los demás. La Biblia nos muestra ejemplos de contextualización, y esto nos sugiere que nosotros también podemos hacer lo mismo. Por cuestión de tiempo en este programa, solo presentaremos algunos pasajes bíblicos y expondremos los principios básicos para que podamos nosotros saber cómo lidiar en estos aspectos entre la fe y la cultura. En los inicios de la iglesia cristiana, el mensaje de Dios debía ser proclamado a todo el mundo. Dios deseaba cumplir su misión, pero esta misión debía cumplirse en un contexto cultural. El relato bíblico nos menciona lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? El Espíritu Santo pudo haber utilizado diversas formas para la proclamación de su mensaje, pero escogió la lengua de cada uno. Esto nos muestra que a Dios le gusta proclamar su verdad en el contexto cultural de cada persona. En el Pentecostés hubo una contextualización de la verdad. Se dio una contextualización lingüística de la proclamación del mensaje de Dios. Muchos de los presentes, aunque judíos de religión, habían nacido en otros países y se habían criado hablando los idiomas de sus diferentes lugares de nacimiento. La lista que sigue revela a un historiador bien preparado que había investigado cuidadosamente en cuanto a las naciones representadas en esta gran ocasión, quien después asistió por lo menos a una fiesta de Pentecostés y que por lo tanto conocía la heterogénea multitud que se congregaba en esa fiesta. Lucas sigue cierta secuencia al enumerar las naciones como si tuviera una visión panorámica del Imperio Romano. Con Palestina al centro, mira primero al este, luego en orden pasa al norte, al oeste y al sur. De este modo se justifica la referencia a todas las naciones bajo el cielo. En este suceso tan significativo para la historia de la Iglesia cristiana, el Espíritu Santo proporcionó un ejemplo de contextualización en el contexto de transmisión del mensaje bíblico. La Iglesia cristiana actual debe adoptar la misma actitud ante los desafíos lingüísticos, conductuales y medioambientales de cada lugar. Este pasaje bíblico nos relata un momento muy especial y significativo para nosotros como iglesia y para ti que estás conociendo el Evangelio. Dios reveló su Evangelio en la lengua de cada persona y nosotros hoy tenemos esa responsabilidad de conocer el Evangelio y de difundirlo a todo el mundo. También tenemos que preocuparnos de los desafíos lingüísticos, antropológicos y los desafíos culturales de manera general. Pero lo que llama más mi atención de este momento es cómo Dios habló a las personas en la lengua de cada una, de la misma forma en que Dios hoy habla contigo, de manera que lo puedas entender. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, el que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». En este pasaje bíblico nosotros podemos encontrar que los apóstoles realizaron el milagro cuando estaban yendo al templo a orar a la hora nona. Esto indica que la cultura materna de los discípulos de Jesús no fue completamente rechazada. Algunos aspectos de la cultura judía en ellos fue conservada, en tanto que otros fue completamente rechazada. A continuación vamos a presentar dos pasajes bíblicos en donde se nos muestra cómo el apóstol Pablo utilizó la cultura para la propagación del Evangelio de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 16 dice: «Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén». Como podemos observar, el apóstol Pablo está utilizando la fiesta del Pentecostés en Jerusalén para la propagación del mensaje de Dios. Ahora te presento el siguiente texto bíblico en el cual también Pablo
le fue necesario contextualizar su mensaje. Veamos el siguiente pasaje bíblico. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En ese pasaje bíblico se nos muestra cómo el apóstol Pablo necesitaba contextualizar su mensaje para ser entendido y oído. La contextualización del mensaje es un imperativo de la predicación. Todo lo que hacía Pablo, su rápida adaptación a la sociedad en la que se encontraba y su disposición para ser tolerante y paciente para con la gente, tenía un solo propósito: la salvación de los que creyeran en su mensaje. No se expresaba como si hubiera pensado que todos se salvarían, pues sabía que muchos no creerían. En su amoldamiento a las costumbres, hábitos y opiniones de toda clase de personas para poder salvar a algunos, Pablo seguía de cerca el modelo del Salvador, descrito por el profeta: no quebrará la caña cascada. La adaptabilidad es una de las cualidades más útiles que puede cultivar un ministro. Le ayuda a trabajar como Jesús trabajaba, en los hogares de los pobres e ignorantes, entre los mercaderes y comerciantes en los lugares públicos, en los banquetes y diversiones de los ricos y en su conversación con los sabios. Finalmente, el mejor ejemplo de contextualización del mensaje es el mismo Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este Verbo es Jesús. Este Verbo se hizo carne. Este Verbo era Dios, pero se hizo carne para asemejarse a nosotros. Este es el mayor ejemplo de contextualización. Es más, el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan ya ha afirmado la verdadera deidad de Cristo, y ahora afirma su verdadera humanidad. Cristo es divino en el sentido absoluto y supremo de la palabra. También es humano en el mismo sentido, con la excepción de que no conoció pecado. Repetidas veces y enfáticamente las Escrituras proclaman esta verdad fundamental. Aunque originalmente Cristo era en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y hecho semejante a los hombres, estuvo en la condición de hombre. Jesús se volvió humano para que nosotros pudiésemos comprenderlo, conocerlo. Jesús se hizo semejante a nosotros y es el más grande ejemplo de contextualización. Solo que, si nosotros observamos cómo Jesús se contextualizó para que nosotros podamos comprenderlo, nosotros podemos destacar que Jesús se adhirió a nuestra humanidad, pero Él no distorsionó los principios revelados por Él mismo en su palabra, sino que por el contrario, Él los aplicó a su vida y nos mostró el verdadero camino, el camino correcto. A lo largo de la historia cristiana, la contextualización ha sido muy necesaria para la predicación del Evangelio. Solo que tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que tener el equilibrio de saber qué contextualizar y qué no. Es necesario que nosotros mantengamos los principios bíblicos, también cuando buscamos contextualizar el mensaje. Cuando Dios creó el mundo, todo era perfecto. La mente humana, la naturaleza humana, todo era perfecto.
La creación de Dios era totalmente perfecta y estaba en armonía con el ser humano y con todas las cosas creadas. Sin embargo, cuando el pecado entró al mundo, todo se distorsionó, todo fue contaminado. El ser humano se contaminó del pecado, la mente del ser humano también, y la cultura, por ende, también. Es por eso que en la actualidad nosotros debemos saber discernir entre lo que se puede utilizar dentro de la cultura y aquello que debe ser desechado. No todo lo que hay en la cultura se puede usar para alabar a Dios. Después de todo lo que hemos observado en el estudio del día de hoy, nosotros podemos todavía preguntarnos, ¿cómo podemos lidiar con la cultura? ¿Cómo podemos presentar nuestro mensaje real, claro y preciso en nuestro medio cultural? Quizás te estás preguntando también, ¿qué cosas de mi cultura o de la cultura donde vivimos debemos rechazar o debemos aceptar o usar para la propagación del mensaje de Dios? ¿Sabes? Muchas de estas preguntas van a quizás dejarnos un poco dudosos de lo que debemos o podemos hacer. Sin embargo, existe un camino seguro y existe un ancla segura para nuestra vida. Existe una luz verdadera que puede iluminar nuestra vida, nuestro corazón, para ayudarnos a tomar decisiones correctas en nuestra cultura. Y es la palabra de Dios. Solamente cuando estudiamos la Biblia vamos a poder nosotros comprender la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios es ese camino, es esa lámpara a nuestros pies que nos va a indicar el camino correcto que debemos seguir. Entonces, mientras más cerca tú estés de la palabra de Dios, mientras más tú bebas de la Biblia, vas a poder tener ese discernimiento espiritual para saber qué es lo correcto y qué es lo que debes desechar. ¿Sabes? Muy pronto Jesús vendrá por segunda vez. Y cuando Él venga, Él nos redimirá completamente del pecado y del dolor que tenemos en el alma. Él también redimirá la cultura. Y en ese ambiente nuevo donde viviremos con Él, todo será nuevo, todo será perfecto otra vez. Mientras tanto, mientras vivamos aquí en esta tierra, mientras vivas en la ciudad donde vives, nosotros debemos discernir por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios qué es lo correcto y qué es lo que debemos rechazar, qué es lo que podemos usar para la propagación del mensaje de Dios. Te animo para que puedas acercarte más a la Biblia y puedas lograr esa cercanía con Dios a través de su revelación, la palabra poderosa de Dios.